Buenos días, hermanos. Renovamos el saludo. Si se ha sumado alguien más, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Quiero agradecerles de todo corazón por el privilegio que me han dado de compartir estos días con ustedes, esta pequeña maratón de campamento que hemos podido tener por la gracia del Señor. La verdad que soy privilegiado y merecido, y gracias, como decíamos ayer, por abrirme la puerta de su casa a través de algún aparatito, de la compu, del celular y dejarme entrar para compartir este tiempo juntos. Vamos a hablar acerca de la integridad. Vamos a tener ya hoy la última charla, el último devocional con respecto a este tema. Ayer hablábamos acerca de un cristianismo de todo corazón, en la obediencia, en la búsqueda de Dios, no sé si se acuerda de los puntos, en el perdón y en la fe que es la base y el cimiento de todo esto. Usted sabe que la integridad, la definición de integridad es sin doblez, sin doblez. Yo tengo aquí una hoja que usted la ve y esta hoja no está doblada. Entonces usted puede ver las dos caras de la hoja porque la hoja no está doblada, ¿sí? Sin doblez. Pero si yo doblo la hoja, va a quedar una cara oculta que usted no la va a poder ver. Y usted solamente va a poder ver una de las hojas de la cara, de la hoja. Una de las caras de la hoja, así se dice. Y la otra queda oculta, ¿sí? Ahora, todos tenemos en la vida cristiana una lucha constante, porque está en nosotros ese deseo de caretear, de mostrar una fachada que a veces no corresponde con la cara que tenemos adentro del corazón. Esa es una tentación latente en todo creyente, de mostrar una imagen hacia afuera, hacia el mundo, hacia la iglesia, pero que por dentro no haya sustento para esa imagen que mostramos. Y eso desagrada claramente a Dios. Dice Proverbios que Dios pesa los espíritus. Es muy interesante el texto. Dios pesa, Jehová pesa los espíritus. ¿Cuánto pesa un espíritu? ¿Yo estoy gordo o estoy flaco de espíritu? ¿Qué significa eso? Significa que Dios puede ver lo que el ser humano no puede ver. Dios ve aún la cara oculta, ¿sí? Integridad es eso, vivir sin tener una cara oculta, sin guardar algo en la intimidad que si el mundo lo viera se daría cuenta que no somos verdaderos creyentes consagrados. Entonces, integridad es eso, vivir sin doblez en el corazón, en la vida. Quiero que vayamos al libro de Jonás. Vamos a meditar rápidamente, porque usted ya probablemente tenga que ponerse a hacer la comida o prender el fuego o hacer los tallarines, así que vamos a ir rápido en esta mañana. Jonás capítulo 1, y vamos a ver algunos conceptos más referidos también a este tema de la integridad. ¿Qué podemos hablar acerca de este libro? Ya hemos escuchado tanto, ¿no? Desde la escuela dominical nos cuentan las historias, y esta historia es una de las historias preferidas, y la ballena o el pez, y la conocemos al pie de la letra, ¿no? Este profeta que nos habla acerca de la omnisciencia de Dios, tantas lecciones que hemos escuchado, cómo huir de la presencia de Dios. Y vamos a sacar algunos conceptos rápidamente en esta mañana. ¿Se acuerda la canción? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y Glup se lo tragó. Bueno, me dejan cantando solo, así que hasta ahí nomás llegamos, no canto más. Usted sabe que yo soy solista en mi iglesia, soy solista, porque cuando canto me quedo solo, todos se van corriendo. Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 1. La palabra gran, de grande, gran, aparece 5 veces en Jonás capítulo 1. Este capítulo del Antiguo Testamento es el capítulo donde más veces aparece la palabra gran. Y a partir de esas 5 apariciones de la palabra gran, quiero que saquemos 5 puntitos para meditar en esta mañana. Sí, vamos a hacer un paralelismo con la sociedad, con nuestras vidas y también
con la obra de Dios en nuestras vidas. Jonás 1, ahí nomás nos vamos a quedar en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Hágale un círculo allí, gran ciudad, primera vez que aparece. Y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive, lo sabemos, era capital de Asiria. Asiria fue un pueblo, una nación que le hizo la vida imposible al pueblo de Dios. De hecho, en el año 722 a.C., Asiria toma cautivo al reino del norte, el reino de Israel. Nínive estaba ubicada en lo que hoy es Irak, en la ribera del río Tigris, a 800 kilómetros al noreste de Israel. Nínive fue construida por Nimrod. Esto lo dice Génesis 10, no lo busques. Pero fíjate que Nimrod y Nínive suenan parecidos, las dos empiezan con Nínive, Nimrod, porque él fue el fundador. Era una ciudad totalmente pagana, que adoraba muchos dioses con minúscula, Dagón, Istar, Nabu, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de dioses que no eran el Dios verdadero, no eran Jehová. Por eso Jonás rechaza este mandato de Dios, porque Dios le dice, anda a pregonar porque yo la voy a destruir. Y Jonás le dice, yo sé que vos sos un Dios grande en misericordia. Y Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Pero Dios extiende, después de la predicación de Jonás, 100 años más la gracia y le da vida a esta ciudad. Fíjese, Dios lo manda 800 kilómetros al noreste y Jonás se toma un barco, se compra un boleto para irse 3.000 kilómetros al oeste, a la ribera. Tarsis estaba en la costa de lo que hoy es España. Versículo 2, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Lo primero que vemos aquí es una gran ciudad, una gran ciudad. Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Aquella gran ciudad tenía una gran maldad. Otra versión de la Biblia, la NBI, dice, su maldad ha llegado hasta mi presencia. Es como que la gente de Nínive había pecado tanto que había hecho una montaña de pecados que llegaba al cielo. ¿Sentiste alguna vez que con tus pecados podés hacer una montaña de pecados que llegue al cielo? Yo sí. Yo a veces he pecado y he dicho, Señor, después de esta me parte un rayo. ¿Y quiere que le confiese algo? El rayo nunca me partió, porque Dios siempre nos da una oportunidad. Pero fíjese, ha llegado su maldad delante de mí. Hermano, Dios conoce nuestras actitudes, nuestros pecados, nuestra integridad, la intimidad de nuestro corazón. El Salmo 44 creo que dice, porque Dios conoce los secretos del corazón. Lo decíamos al principio, yo puedo caretear la vida cristiana, puedo tener una facha de creyente bárbaro. Usted me ve por la calle con esta Biblia de cuero y dice, qué espiritual que es este muchacho. Pero Dios conoce lo que el ser humano no conoce, lo que la esposa no conoce, lo que los amigos no conocen, lo que tus ancianos no conocen. Dios lo conoce. Ha llegado su maldad delante de mí. Todo pecado, toda transgresión que hacemos llega delante de la presencia de Dios. Siempre llega. Aunque a veces Dios guarda silencio ante nuestras maldades, Dios tiene el conocimiento de todo. Lo primero que vemos acá es una gran ciudad con una gran maldad. Y esto es el reflejo de nuestra sociedad en el siglo XXI. Nuestra sociedad que nos rodea está en oposición a Dios. ¿Qué pasa de la puerta de la iglesia para afuera? Mire, de la puerta de la iglesia para afuera hay apatía, hay indiferencia a Dios. Este libro no se tiene en cuenta. En la Edad Media, la Biblia era la verdad. En la sociedad estamos hablando, ¿no? De la puerta de la iglesia para afuera. La Biblia era la verdad, con mayúscula, porque era una época de mucho dogmatismo, siglo V al siglo XV. Luego llega la Edad Moderna, del siglo XV al XIX, y ahí la Biblia deja de ser la verdad y pasa a ser una opción. Y luego en el siglo XIX ya tenemos el relativismo que se infiltra en la ideología de la sociedad y viene el posmodernismo,
Y hoy, que es el posmodernismo, la Biblia no es ni la verdad ni una opción. Hoy la Biblia es ilegal, porque la mayoría de las leyes que se dictaminan en todos los congresos de Occidente principalmente van en contra de lo que este libro enseña. Entonces, la Biblia fue la verdad, luego fue una opción, pero hoy para la sociedad es ilegal. ¿Qué ocurre de la puerta de la iglesia para adentro? Porque eso que veíamos era el mundo, la sociedad. ¿Qué ocurre de la puerta de la iglesia para adentro? Bueno, vivimos una época, ayer lo decíamos, de secularismo, de liviandad. Y yo no estoy hablando de la iglesia de Pavón en Avellaneda, ni la iglesia de Rincón en Córdoba. Hablo en general. Las iglesias se están mundanalizando. Los cristianos se están secularizando. Y esto está predicho en la Biblia que iba a pasar. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Cada vez se va a ir enfriando más la pasión y el temor por Dios. Leí hace un tiempo atrás un concepto teología invertida. No sé si alguien ha escuchado por allí. Teología invertida. Me gustó mucho y la anoté y me puse a investigar. Dicen los teólogos modernos que vivimos en una época donde la teología se ha invertido. Hemos sacado a Dios del trono, dicen los teólogos, y nos hemos sentado nosotros en el trono. Aún las canciones que se cantan ya no tienen que ver tanto con lo que Dios hace, sino con lo que nosotros podemos hacer para Dios. Preste atención a las canciones que se escuchan por todos lados. Hemos dejado de ver a Dios como el Señor y hemos pasado a considerar a Dios como nuestro sirviente. Dios es el que tiene que responder a nuestros estándares de lo que es correcto o incorrecto. Hemos pasado de un sistema teocéntrico, donde Dios tiene que estar en el centro, que lo enseña la Biblia, y pasamos a un sistema antropocéntrico, donde el hombre está en el centro de todo. Y estoy hablando de la sociedad cristiana, en el mundo evangélico cristiano. ¿Usted se acuerda cuando Dios lo llama a Samuel? ¿Qué le contesta Samuel siendo un niño? Por mandato de Elí. ¿Se acuerda la escena, no? Cuando Dios lo llama a Samuel, Samuel le dice, habla Señor, porque tu siervo oye. ¿Qué decimos nosotros ahora cuando oramos? Bueno, decimos exactamente al revés. Señor, escúchanos, porque tus siervos estamos hablando. ¿Se da cuenta? Esto es teología invertida. Es cambiar los roles. Hermano, Dios es el que está sentado en el trono, no nosotros. Dios nos ha creado a nosotros, no nosotros a Dios. Nosotros existimos para la gloria de Dios, no Dios existe para nuestra gloria. Nosotros un día vamos a estar delante de Dios en el juicio, no Dios delante nuestro, siendo juzgado por lo que nosotros hemos pedido o no. Así está la sociedad y la iglesia en el siglo XXI. Afuera de las puertas de la iglesia hay indiferencia, hay rechazo a este libro. Y adentro vivimos tiempo de secularismo, donde estamos sacando a Dios del trono. Una gran ciudad con una gran maldad. Jonás trata de escapar de la presencia de Dios. Conocemos la historia. Entre paréntesis lo digo. Cuando Jonás trata de escapar, 3 veces dice la Biblia que Jonás desciende. Hermano, cuando vos vivís una vida lejos de la voluntad de Dios, es como un tobogán descendente, ¿no? Una escalera descendente. Jonás desciende a Jope, Jonás desciende luego a la parte baja del barco para dormir, y Jonás vuelve a descender a los cimientos de la tierra, allí en Jonás capítulo 2. 3 veces aparece la palabra descender ahí en este pequeño libro. Analícelo. Cuando una persona le da la espalda a Dios, su vida se viene a pique, se viene cuesta abajo. Vamos al versículo 4, Jonás 1:4. Lo primero que vimos es una gran ciudad. Dice, pero Jehová, Jonás 1:4, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Jehová hizo levantar un gran viento. Este no era un vientito fuerte común. Los marineros del Mediterráneo conocían los vientos, las tempestades, las corrientes oceánicas y conocían el manejo de los vientos. Pero este viento venía de parte de Dios. Jehová hizo levantar un gran viento. Mamita querida,
Cuando Dios se enoja, ¿quién puede resistir el enojo de Dios? Este era un viento sobrenatural. Jehová hizo levantar un gran viento. Hágale un círculo allí. Gran viento. Un gran viento. No lo busques, pero el Salmo 104, versículo 4, dice que Dios hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Dios hace a los vientos sus mensajeros. Hermano, Dios utiliza vientos para enviarnos mensajes a nuestras vidas. ¿Qué hace usted cuando quiere enviar un mensaje a alguien? ¿Qué hace? Agarra el celular. ¿Y después qué aplicación abre en el celular? El WhatsApp. Entonces yo le escribo un mensaje a un hermano de la iglesia. Y qué duro es cuando te clavan el visto, ¿no? Qué feo es cuando te mandan un mensaje y doble tilde azul y pasan horas y no te contestan. Qué desesperación que nos agarra a todos, ¿no? O solamente a mí me pasa. Te clavan el visto, qué feo que es. Hermano, discúlpame lo burdo del ejemplo que estoy dando, pero Dios no utiliza una aplicación para enviarnos mensaje. Dios utiliza grandes vientos como mensajeros para enviarnos mensajes a nuestras vidas. Un diagnóstico médico es un mensajero de Dios. Anda todo bien en la casa, la salud. De pronto vamos a hacernos una ecografía, un laboratorio, una resonancia y tenemos un diagnóstico médico que se transforma en un mensajero de parte de Dios. Un revés financiero es un mensajero de parte de Dios. Un choque, un accidente, una desilusión amorosa, una situación difícil, son mensajeros que Dios manda, grandes vientos que Dios manda para tratar con nuestra vida, para pulirnos, para entresacar lo precioso de lo vil, para sacar la escoria de la plata, como dice la palabra. Dios utiliza vientos, dificultades, adversidades para hacernos mejores hijos de Dios, para trabajar en nuestra integridad y en nuestra intimidad. Seamos sensibles a los mensajeros de Dios. Lo decíamos en la reunión pasada, no siempre una situación difícil es consecuencia del pecado, pero siempre ante una situación difícil tengo que tratar de discernir qué mensaje está enviando Dios a mi vida. Lo primero que vemos es una gran ciudad con una gran maldad. Así está la sociedad del siglo XXI. Lo segundo que vemos es un gran viento y Dios utiliza vientos para mensajearnos, para mensajearnos. Tenemos que entender cuál es el propósito de Dios. Tercero, acompáñame al versículo 12, tercera vez que aparece la palabra gran. Él, hablando de Jonás, les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa, dice Jonás, por mi desobediencia, por mi rebeldía, ha venido esta gran tempestad. Hágale un círculo allí en su Biblia. Tercero, una gran tempestad. Yo sé que por mi rebeldía ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás no era ningún sonso. Él sabía que todo lo que estaba pasando era consecuencia de su desobediencia. Una gran tempestad. Hermanos, si en el punto anterior hablamos de vientos que Dios manda para mensajear a nuestra vida, en este punto estamos hablando de grandes tempestades que nosotros mismos provocamos por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de integridad. Yo estoy seguro que usted, al igual que yo, podemos determinar en nuestra vida momentos donde solos nos metimos en problemas por no obedecer a este libro. Hay un tema que es la justicia retributiva de Dios. Nuestros actos tienen consecuencias. Esto lo dice la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia,
Los 1189 capítulos que tiene la Biblia están empapados de esto, la justicia retributiva de Dios. Usted haga las cosas bien y Dios lo va a bendecir. Usted haga las cosas mal, desobedezca a Dios y va a tener consecuencias. Ni el inconverso se puede salvar de eso, ni el creyente se puede salvar de eso. Hay consecuencias. Ahora, esto no es instantáneo, no es inmediato. Dios no paga al final de cada día, pero paga siempre. Lo repito, Dios no paga al final de cada día, pero paga siempre. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Proverbios 22:8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Oseas dice, los que siembran viento segarán torbellinos. Y Gálatas en el Nuevo Testamento dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Usted siembre para el Espíritu y va a segar del Espíritu bendición, vida eterna. Usted siembre para la carne y va a segar corrupción. Dios no puede ser burlado. Querido, nadie es más pícaro que Dios. Discúlpeme lo torpe de lo que digo. Nadie puede escaparse de esta ley de la siembra y de la cosecha. Se aplica a todo ser humano. Escúchame lo que te voy a decir, querido adolescente, querido joven que quizás estás escuchando. Más de 6.000 veces la Biblia dice la palabra no. Más de 6.000 veces dice no la Biblia. ¿Usted se recuerda algún versículo que diga no? No matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no tendrás otros dioses delante de mí. 6.000 veces. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos pone límites. Dios en su amor soberano nos pone límites para cuidar nuestras vidas, para librarnos de tempestades. Ahora, ¿sabe lo que pasa cuando usted y yo atravesamos los límites de Dios? Consecuencias, tempestades. Cuando una nación vive de espaldas a Dios, solita esa nación se mete en tempestades. Cuando una familia no tiene en cuenta las enseñanzas de Dios, sola esa familia se mete en tempestades. Cuando un matrimonio, cuando un joven, cuando una persona vive lejos de Dios, solos nos metemos en tempestades. ¿Por qué hay tanta inseguridad, inmoralidad, tantas crisis en las familias, tantos matrimonios que se están rompiendo? Usted sabe que la cuarentena ha aumentado 30% los divorcios en todo el país. Se agarran de los pelos, hombre, mujer en la casa, ya no se aguantan, no se pueden ni ver y se agarran de los pelos. ¿Por qué pasa esto? Porque vivimos dándole la espalda a Dios. Los abogados se frotan las manos, no sé si hay algún abogado acá, pero se frotan chocho, ¿no? Con todo el trabajo que tienen. Tremenda la tragedia de la familia, de la sociedad, y no solamente en Argentina, en todos lados del mundo. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, decía, la historia humana es la larga y terrible historia del ser humano, del hombre, tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo haga feliz. El hombre quiere encontrar la felicidad lejos de Dios. Y cuando se aleja de Dios, ¿sabe lo que pasa? Se mete solo en tempestades. Número 1, una gran ciudad con una gran maldad. Había hecho una montaña de pecados, como a veces vos y yo hacemos. Número 2, grandes vientos, mensajeros de Dios para despertar nuestra vida. Tercero, una gran tempestad. Jonás dice, tírenme al agua, tírenme al mar, porque yo sé que esto es consecuencia de mi rebeldía. Lo tiran al mar. Al principio no querían, después lo tiran. Usted conoce la historia. E inmediatamente se hace grande bonanza, como dice el Nuevo Testamento. Verso 16, estoy terminando. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Hágale un círculo ahí, cuarta vez. Gran temor. Y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Este capítulo 1 de Jonás está lleno de temores. 5 veces dice este capítulo que tenían miedo, que tuvieron temor, que temieron sobremanera, etcétera, etcétera. Después léalo y analícelo. Hermano, la vida del ser humano está rodeada de temores. Lo conversábamos en la cena del Señor, ¿se acuerdan? Tenemos un niño en una pieza
chiquito, tiene 2 semanas, tiene 3 semanas, y de pronto hay un estruendo en la pieza. Y el niño se sobresalta porque se asusta, tiene miedo y empieza a llorar. En el otro extremo de la vida tenemos un abuelito, un viejito, que está llegando al final de sus días. Y ese abuelito en su lecho de muerte también tiene miedos. La vida del ser humano está rodeada de temores. Ahora déjeme decirle algo. No todo lo que le preocupa al mundo nos tiene que preocupar a nosotros, porque hemos creído en el Cristo vivo y resucitado. Hay 2 formas de temer. Usted puede pasarse toda la vida temiendo a Dios, pero no temiendo al mundo. O usted puede pasarse toda la vida temiendo al mundo, si no tiene temor de Dios. Lo repito, si usted vive lejos de Dios, si usted vive una vida sin integridad, usted va a pasar toda la vida, vos vas a pasar toda la vida teniendo miedo a las consecuencias del mundo. Pero si vos decidís abrazarte al Señor y tener temor reverente de Dios toda la vida, no todo lo que le preocupa al mundo te va a preocupar a vos. Número 1, una gran ciudad con una gran maldad. Número 2, un gran viento, mensajero de Dios. Tercero, una gran tempestad. Solos nos metemos por nuestras malas decisiones en circunstancias difíciles. Cuarto, grandes temores, como los que hay en este capítulo, como los que tenemos todos los seres humanos. Llegamos al versículo final del capítulo y ya estoy terminando. Acá se resuelve, aunque sea parcialmente, la historia de Jonás. Después el libro sigue, ¿no? Hay 3 capítulos más. Pero acá llegamos al último versículo, donde está la resolución, el clímax, ¿sí? El pináculo de nuestra historia en este capítulo. Dice el verso 17, pero Jehová, lea con detenimiento este versículo, pero Jehová tenía preparado un gran pez, hágale un círculo allí, gran pez, quinta cosa grande, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Me encanta cómo empieza este versículo, pero Jehová. Es verdad que la maldad es grande y la ciudad es grande, pero Jehová. Es verdad que los vientos son grandes, pero Jehová. Es verdad que la tempestad era grande, pero Jehová. Es verdad que los miedos y los temores son grandes, pero Jehová. Es verdad que el profeta fue un cabezón obstinado y desobediente, pero Jehová. Me encanta ese pero Jehová, porque me habla de la misericordia de Dios. Un gran pez, póngale allí al lado una gran solución. Hermano, como la ciudad era grande y su maldad era grande, como los miedos son grandes, como la tempestad es grande, como los vientos son grandes, hacía falta una gran solución. Y Dios envió a este gran pez. Mucho se habla en los comentarios del pez, cómo sobrevivió Jonás dentro del pez y el ácido clorhídrico y el pH del estómago del pez. Mire, no me preocupa el ácido clorhídrico. La Biblia está llena de milagros. Este es un milagro más de Dios. No nos vamos a poner a discutir sobre el pH del estómago del pez. Dios hizo un milagro, proveyó una solución sobrenatural para sacar al profeta de este aprieto. Esta misma situación que estamos leyendo ahora en este capítulo, esta misma circunstancia, el Señor Jesús la toma para hablar de su obra expiatoria en la cruz. Usted lo conoce, Mateo 12:40, no lo busques. Jesús dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, Jesús remarca de nuevo el gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Yo, dice Jesús, así voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Me encanta que el Señor toma la escena del gran pez como un ejemplo para hablar de la gran solución que Él provee con la obra de la cruz que Él hizo entregando su vida por nosotros. Dios tenía preparado un gran pez. Léalo después el libro completo para recordarlo.
4 veces dice este libro que Dios prepara algo. Dios prepara un gran pez, Dios prepara una calabacera, Dios prepara un gusano, Dios prepara un viento solano. 4 veces. ¿Sabe lo que es esto? Providencia. Dios prepara cada circunstancia de nuestra vida. Y el COVID también es preparado por Dios en su soberanía. Y la crisis también Dios la preparó. Y el confinamiento tan largo también es preparado por Dios. Por supuesto que Dios da voluntades y da libre albedrío, pero Dios prepara en la vida de sus hijos. Todas las cosas ayudan a bien. Dios tiene el control de cada circunstancia. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. De la misma forma, Dios en la eternidad pasada diseñó en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, enfrentados, diseñaron un plan de salvación, que es la obra de la cruz. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, usted lo conoce, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos rescatase a todos los que estábamos bajo la ley y nos adoptara como sus hijos. El plan de salvación es el gran diseño, es la gran solución de Dios para las dificultades de nuestra vida. Quizás alguien que me está escuchando en esta mañana siente que tiene gran maldad, como la tuvo Nínive, aquella gran ciudad. Quizás sentís que tenés una montaña de pecados, de culpas, de errores. Querido, necesitas la gran solución que es la cruz. A lo mejor, hermano, estás atravesando por grandes vientos, adversidades. Sé sensible para escuchar el mensaje que Dios quiere transmitirte a través de esas circunstancias. Quizás alguien de los que está conectado a este vivo o que está por ver el video se ha metido solo en tempestades por sus malas decisiones. Queridos, necesitamos ir a la cruz cada día, recordar la obra de la cruz como lo hicimos hace unos minutos atrás, porque allí está la gran solución. Quizás alguien de los que me está escuchando es esclavo de los temores, de la ansiedad, de la preocupación. Hermano, aferrate a Cristo, aferrate a su obra en la cruz, porque allí está la gran solución para nuestras vidas. Si hay alguien que todavía no tiene certeza de salvación, como lo dijimos ayer, ahí donde estás, en tu casa, en tu cama, en tu sillón preferido, quebrate en oración delante de Dios, decirle: Señor, yo entiendo que la obra de la cruz, la muerte de Jesús, es la gran salvación, el gran recurso, la gran solución para mi gran maldad. Por eso hoy quiero aceptarte como mi Salvador. Terminamos este tiempo orando y después los hermanos continúan con el resto del programa. Señor, te damos gracias porque el gran recurso provisto por ti en la eternidad fue la obra de la cruz. Y si nosotros caemos y tropezamos en gran maldad, podemos ir a la cruz. Y si solo nos metemos en tempestades, podemos ir a la cruz. Y si hoy nos hemos dado cuenta que nos falta integridad y nos falta santidad, podemos ir a la cruz. Y si hoy entendemos que hay miedos que nos paralizan y preocupaciones, podemos ir a la cruz porque allí está la gran solución para nuestras vidas. Señor, queremos pasar cada día, un tiempo cerca de la cruz. No permitas, Señor, que la vorágine y el ritmo de vida que llevamos nos alejen de la cruz. Queremos hacer memoria del Señor Jesús, de su obra y de su sacrificio cada día. Aprender de ti, de tu palabra, cada día, porque allí está la gran solución para nuestros grandes problemas. Señor, bendice la iglesia de Pavón allí en Avellaneda. Cada hermano. La hermana que orábamos ayer, Señor, sosténla, fortalécela. Nosotros anhelamos que se recupere para que su familia sea consolada, pero entendemos que tú tienes tus planes, tus propósitos y tu soberanía, y tus planes son mejores que los nuestros. Señor, bendice esta iglesia, que pueda ser un faro, que pueda mostrar la luz de Cristo en el barrio donde está.
Pido por cada familia, cada matrimonio representado en este Zoom, Señor, que tu bendición, tu compañía esté sobre cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria. Amén.